Durante el CLT 2018 estuvimos precisamente en un panel moderando esta discusión, identificando los desafíos para cerrar la brecha digital y con una perspectiva más particular a la innovación, de qué se tiene que hacer para que esta innovación ayude a cerrar la brecha digital. Y entre los temas que identificamos o que encontramos es primero cómo la innovación puede atender diversas perspectivas. Primero, soluciones desde las comunidades que tienen esa brecha, ¿no? Comunidades geográficamente dispersas, comunidades en regiones de acceso complicado, o inclusive comunidades en estado vulnerable. En todos los casos se requiere que sean las comunidades quienes participen activamente y se involucren en las decisiones, porque son quienes mejores conocen las necesidades de su comunidad y quienes pueden tener una idea más clara de cómo atender esas necesidades. Platicamos de cómo el gobierno, por ejemplo, cómo el Estado, a través de ya sea el Ministerio de Comunicaciones, o bien el regulador, pueden trabajar con estas comunidades o pueden generar regulación diferente. Pero básicamente uno de los temas que surgió fue que esta brecha digital no se va a cerrar haciendo lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos 25 o 30 años para conectar la primera mitad. La segunda mitad requiere de ideas innovadoras, de ideas creativas, de diferentes partes, diferentes actores, los necesitados obviamente para empezar, el gobierno, pero también iniciativa privada, la comunidad técnica generando protocolos que puedan implementarse y puedan utilizarse de manera abierta, de manera menos costosa para estas comunidades y que puedan tener una solución más sostenible en el tiempo. Se requiere inversión, el Estado a veces no tiene la inversión, los operadores no están dispuestos a invertir en una comunidad que no les va a ser redituable, que no les va a ser rentable, y es lamentable que, dado que no es negocio conectar a una comunidad, estas comunidades se quedan desconectadas. Pero la solución es otra, la solución tiene que venir, nuevamente hablamos de estas ideas creativas, que no requieran esas mega inversiones de parte de los operadores privados, sino de parte del Estado con regulaciones que permitan hacer un uso secundario del espectro, por ejemplo, sin que tengan que ser las comunidades quienes apuesten por el uso de espectro como tradicionalmente se ha hecho. Es decir, ideas distintas a las que hemos implementado. Hoy, para que una comunidad tenga acceso al espectro, no solamente requiere de un capital importante, sino que también requiere de conocimientos importantes para poder aplicar por él. Y no tiene ningún sentido, porque no buscan un fin de lucro, no buscan hacer negocio, lo único que buscan es atender su necesidad básica. Le están ayudando al Estado con su rol de conectarlos. Entonces, sí, es necesaria inversión, pero de manera distinta. Hay algunos esfuerzos comunitarios que son específicamente las redes comunitarias que desde hace algunos años han tenido éxito. En México, Brasil y Argentina hay ejemplos extraordinarios de cómo se han organizado las comunidades, han obtenido recursos a través de becas, donativos, proyectos, premios para proyectos, para poder financiar esa conectividad inicial y mantener el servicio. Son conectividades muy económicas, si las comparamos con lo que se tiene que hacer para que un operador pueda dar servicios en alguna de estas localidades remotas, pero son sostenibles y la forma en que operan es a través de conexión, a veces punto a punto, a veces punto a multipunto, de tal forma que puedan tener una red entre estas comunidades y que puedan salir a Internet. Estas soluciones ya existen, pero también requieren de esa coordinación, de ese esfuerzo. Requiere también de que los operadores puedan ceder parte de su derecho para explotación de estas frecuencias, de este espectro que obtuvieron con una gran inversión, pero que dado que ellos no tienen interés en utilizar ese espectro en esas comunidades y estas comunidades sí están dispuestas a utilizarlo, tendría que haber
mecanismos mucho más simples, más prácticos para que estas comunidades lo tuvieran. Hablamos que todo este nuevo pensamiento, todas estas nuevas soluciones creativas, implica crear un nuevo ecosistema. Que el ecosistema que funcionó para ese 60% o 80% en el norte de México o 15% en el sur de México, por ejemplo, no va a funcionar para la otra comunidad desconectada. Se tiene que concebir y analizar, diseñar un sistema nuevo, un ecosistema distinto al que estábamos acostumbrados y veníamos trabajando con él en estos 30 años. Y sí, requiere las mismas condiciones de colaboración de múltiples partes interesadas, pero tenemos que sentarnos todos a la mesa y pensar creativamente en nuevos diseños de ecosistema. Un tema adicional, el negocio para los operadores en la región es cada vez más complicado. Entonces, si va cayendo el ingreso por usuario, el average revenue per user, de manera sistemática, en pesos, ya no digamos en dólares, lo que estamos presenciando es que esto cada vez es menos rentable, ¿no? Entonces, no solamente no van a invertir en infraestructura nueva para conectar a alguna región que no les va a ser rentable, sino que lo que van a hacer es tratar de destinar esa inversión a cómo ser más eficiente su negocio el día de hoy, cómo este pequeño porcentaje que tienen de mercado, cómo le sacan más jugo, cómo pueden hacerlo más, con menos costo, ¿no? Un 5G. Decíamos que mientras algunos operadores están pensando en 5G para mantener el negocio, las comunidades rurales de difícil acceso están pensando en 2G. ¿Sí? No esperan los múltiples servicios, lo único que quieren es comunicación básica. Entonces sí, son escenarios diferentes, son soluciones distintas. La naturaleza del negocio de los operadores en Europa y en América Latina es ligeramente distinta, y eso es también un indicador importante que tenemos que atender. No podemos pensar en desarrollar todos esos mecanismos que son importantes y son relevantes para una comunidad urbana tradicional, pero no podemos pensar en que eso va a aplicar a una comunidad rural que ni siquiera tiene acceso el 100% del tiempo a la electricidad, ¿no? Y bajo esas carencias es difícil pensar que una comunidad pueda mantenerse conectada de manera permanente. Ya no digamos conocer cómo puede incorporar las TICs en su vida productiva, ¿no? Sí, tenemos que empezar a entender primero esas comunidades qué requieren de las TICs, cómo llevar cierto nivel de desarrollo básico, electricidad, agua potable, no sé, aspectos mucho más simples. Por ahí Pablo Bello me parece que era el que decía que estaban altamente correlacionado la brecha con la pobreza, ¿sí? Sobre todo este tipo de carencias de servicios básicos, electricidad y agua, por ejemplo, son algunos de los elementos más importantes. Si no cuentan con esos elementos básicos, va a ser muy difícil que podamos pensar en cómo llevar las TICs para la vida productiva de una comunidad que difícilmente tiene elementos más básicos, ¿no? Durante mucho tiempo seguimos nosotros viendo que se promovían paquetes de llamadas telefónicas cuando evidentemente la llamada telefónica ya no es el factor determinante, ¿no? Son los datos. Claro, ocasionalmente requieren el teléfono, pero la principal comunicación son datos para ellos. El dichoso roaming, ¿cuánto tiempo estuvo afectando pues, la comunicación, la manera en que las personas se conectaban en un país fuera de su país de origen o de residencia, cuando no había mucha razón de ser, ¿no? Finalmente el mercado determinó que eso no era sostenible, y hace algunos años algunas operadoras ya no tienen más roaming, ¿no? Como una forma pues de entender a su cliente. Pero me parece que son pasos que se están dando de manera un poco tardía,
que si se hubieran dado de manera más oportuna, estarían, no sé, pensando hoy en soluciones que podrían ser quizá más rentables, más disruptivas desde el punto de vista de negocio, ¿no? Yo creo que de alguna forma el negocio de datos debe ser rentable, ¿no? Por más que haya una inversión que amortizar durante varios años, el negocio de datos tiene que ser suficientemente rentable. No entiendo, por ejemplo, cómo puede haber proveedores de acceso a Internet en Brasil, por ejemplo, que compran el acceso a los grandes operadores y subarrendan el acceso y es perfectamente rentable para ellos, ¿no? Una de dos, o están dando el acceso por debajo del costo de estos operadores, o los proveedores más pequeños entienden mejor al cliente que lo que lo hace el operador grande, ¿sí? Y no son unos cuantos, en Brasil hay 8.000 proveedores de acceso, ¿sí? Es decir, no es una anomalía en alguna región que algún proveedor esté haciendo tarifas muy bajas, ¿no? En todo Brasil, el modelo para los proveedores de acceso a Internet funciona. No entiendo por qué los operadores no han encontrado esa fórmula que les den a ellos esa rentabilidad.